Het is nu maandag 25 juli 2022. We zijn hier in Úbeda in de provincie Jaén in Andalusië, Spanje. Dit is het Hospital de Santiago, het Centro Cultural Hospital de Santiago van Úbeda. Hier wordt vanaf vandaag het 56e congres van de Asociación Europea de Profesores de Español gehouden. Gracias por vuestra asistencia. Disculpad la pequeña demora que hemos tenido para empezar. No queremos extendernos mucho porque sabemos que hay una agenda muy importante a lo largo de la mañana y bueno, está Francisco esperando para dar su ponencia inaugural. Bueno, en principio presentar un poco este congreso que decíamos hace unos minutitos en el patio, esta 56 edición. Que para nosotros, para el Ayuntamiento de Úbeda en este caso, es un auténtico honor y más aún dada la apuesta decidida que en su día hizo Rafael, porque llevamos 3 años, como saben ustedes, esperando poder celebrar el Congreso. Y bueno, cuando uno apuesta 3 años seguidos por una ciudad es porque está muy convencido de que se tiene que hacer el Congreso en esa ciudad, ¿no? Y eso a nosotros nos satisface muchísimo y nos enorgullece muchísimo. Bueno, las circunstancias que todos sabéis, internacionales, que estamos soportando en los últimos años, tanto la pandemia como los conflictos que desgraciadamente estamos viviendo, pues han hecho que esta actividad haya tenido que aplazarse y que a lo mejor pues, muchos de los que hubiesen querido estar hoy aquí con nosotros, pues por diversas circunstancias no pueden estar. Aún así, yo a todos los que estoy aquí participando, a todos y a todas las que estéis aquí participando, lo que sí quisiera es daros la bienvenida a la ciudad de Úbeda y bueno, deciros, yo podría estar hablando toda la mañana de la ciudad de Úbeda porque para eso me cortáis, ¿no? Sin problema, porque bueno, aparte de ser mi ciudad, estoy completamente enamorado de ella y voy a dar algunas pinceladas, aunque sé que la mayoría de vosotros ya la conocéis y seguramente la habéis visto, pero bueno, Úbeda además de ser una ciudad Patrimonio de la Humanidad desde el año 2003, en España solamente hay 15 ciudades que tienen esta declaración de Patrimonio de la Humanidad. Aparte de ser, como digo, ciudad Patrimonio de la Humanidad, pues resulta que es la ciudad más antigua de Europa. Así está atestiguado en un yacimiento neolítico que hay del 6000 a.C. y con los restos más antiguos de la urbe más antigua de Europa. Podríamos estar hablando de la historia de la ciudad en la que han pasado todas las civilizaciones y todas las culturas posibles, aunque sin duda alguna la época de máximo esplendor de la ciudad, en la que se levantan todos estos magníficos palacios, entre ellos este edificio en el que nos encontramos, el antiguo Hospital de Santiago, de Alcalá de Vandelvira, pues viene fundamentalmente a partir del siglo XVI, ¿no? Con el Renacimiento, por un hecho muy concreto, y es que, como sabrán, Francisco de los Cobos, original de aquí de Úbeda, fue el secretario personal del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Eso convirtió a Úbeda en un foco nobiliario, cultural y social de primer orden en el siglo XVI. Muchísimas familias nobiliarias se trasladaron a la ciudad y establecieron aquí su sede como consecuencia de la enorme influencia que tenía el secretario del emperador. De ahí, no sé si habrá tiempo a verla y si no la verán seguro, en la Sagrada Capilla del Salvador, que es un panteón funerario en el que está enterrado el propio Francisco de los Cobos junto con su mujer María de Molina. Esa ciudad, que por cierto está muy vinculada con lo que aquí se va a tratar, con la enseñanza del español y la importancia del español, ha acogido además a personajes muy importantes a lo largo de la historia, tanto en el pasado como en la actualidad. Por ejemplo, digamos el místico más importante de España, o quizás del mundo, ¿no? Que es San Juan de la Cruz, murió en esta ciudad y aquí está parte de su cuerpo. Que esas disputas que había en aquellos siglos con las ciudades, se tuvo que partir el cuerpo en varios trozos, y parte está en Segovia y parte está aquí en Úbeda. Poner como ejemplo San Juan de la Cruz, si hablamos de español y hablamos de todo lo que conlleva, es
un elemento importante, ¿no? Y bueno, en la actualidad la ciudad tiene importantísimos personajes que están muy vinculados con la literatura, con la cultura, con las artes, en todos sus aspectos, y el más destacado que conocen todos ustedes, por supuesto, Antonio Muñoz Molina, ¿no? Saben ustedes que es de aquí de Úbeda, pero hay otros muchos escritores, escritoras, profesores, músicos, como Joaquín Sabina también, que también es de aquí de la ciudad, pues que hacen que Úbeda, pese a ser una ciudad pequeña de en torno a 35.000 habitantes, también es capital comarcal, una comarca muy importante, la comarca de la Loma, pues sea considerada, también en parte por el gran trabajo que hace mi compañera Elena, concejala de Cultura, que está ahí sentada, pues la capital cultural de la provincia de Jaén, por su enorme apuesta decidida por la cultura, la música, las artes de todo tipo, en fin, congresos como este que también hacen que en los últimos años la ciudad se haya convertido en una ciudad de congresos, ¿no? Gracias también a este maravilloso espacio en el que se encuentran ustedes, que como decía Rafael antes, la primera vez que iban a hacer un congreso en una iglesia, bueno, ya se imaginarán que hace mucho tiempo que dejó de ser iglesia. Efectivamente, esto era la capilla del antiguo Hospital de Santiago, reconvertida en auditorio, donde se celebran los festivales más importantes de la ciudad, entre ellos el Festival de Música y Danza, que se ha considerado el segundo más importante de Andalucía. Así es que nada, con estas pequeñas, digo que podría estar mucho más tiempo, pero no es el caso, con estas pequeñas pinceladas, lo que sí queremos desde el Ayuntamiento de Úbeda es desearle a todos y a todas una feliz estancia en nuestra ciudad, que aprovechen las horas más frescas, si es que las consiguen encontrar, va a ser difícil, pero bueno, para disfrutar de la ciudad entre ponencia y ponencia, de su espacio histórico, de sus espacios monumentales, de sus espacios gastronómicos también. No olviden probar los platos típicos de la ciudad, porque la gastronomía también es un complemento muy, muy importante. Y bueno, pues insisto, que estén lo más a gusto posible con nosotros. Y como siempre digo, cuando termino una intervención, una actividad así, ustedes se convierten a partir de hoy en embajadores de la ciudad de Úbeda. Nosotros, la mejor venta que podemos hacer de la ciudad no es una campaña publicitaria, son todos ustedes que cuando vuelvan a su lugar de residencia hablen las maravillas que han encontrado aquí y consigan que otros nos visiten en el futuro, el boca a boca, ¿no? Que es lo mejor que puede pasar. Así estoy convencido que eso ya lo hemos conseguido, por lo tanto nos vamos más que por satisfechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, encantados de estar aquí. La verdad que es algo muy especial, como la ciudad. Y los que hemos llegado ya desde ayer estamos muy, muy, muy contentos, muy satisfechos. También como asociación, como secretaria, tenemos que decir que por fin volvemos a las sesiones en presencia. No somos muchos, pero sí es un número bastante numeroso porque muchísima gente todavía no se atrevía a venir, ¿no? Porque hay muchos conflictos todavía. Pero estamos muy encantados todos de estar aquí. ¿Por qué? Porque entonces las relaciones interpersonales se afianzan muchísimo más como asociación, como uso de la lengua, como experiencia personal y, claro, en este entorno es algo muy especial. Agradezco a las autoridades que nos den la posibilidad de estar aquí y a la expansión del español, no solo en España, sino en todo el mundo. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación don Francisco Carrizondo, catedrático de la Universidad de Málaga y además encargado de hacer a continuación la ponencia inaugural. Buenos días, autoridades civiles y académicas, congresistas, familia, público en general. En primer lugar, tengo que agradecer al presidente de la asociación, a don Rafael del Moral, pues que haya tenido la gentileza de invitarme aquí en esta ciudad que considero única, como es Úbeda, no es la primera vez que estoy aquí, pues que me dé la oportunidad de impartir esta conferencia inaugural del Congreso, que como ven lleva como título Pictura Litera, Galería Pictórica y Literaria en torno al costumbrismo. Cuando Rafael me propuso impartir esta conferencia estuve barajando unos cuantos temas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurrió hacer un recorrido literario por la máquina de Antonio Muñoz Molina. Hubiera sido muy interesante hacer ese recorrido, no solamente
desde este espacio, sino también pasar por sus calles, pasar por los bares, pasar por los lugares exactamente por donde, bueno, transcurre toda esa prosa magnífica de un autor que considero magnífico como es Antonio Muñoz Molina. También, no sé si han reparado en que hoy es el Día del Patrón de España, hoy es Santiago, y estamos en el Hospital de Santiago. Y hubiera sido muy interesante también, y aquí dejo también la propuesta, haber hablado de la tradición jacobea en la literatura española, desde prácticamente sus inicios, con Berceo, hasta la actualidad. Pero bueno, al final aposté por una propuesta ecléctica y por tanto integradora, donde se conjugaran el arte, la lengua, la literatura y la didáctica, digamos como una especie de ofrecimiento a la heterogeneidad del público asistente al Congreso, que no me ciñera a un tema muy determinado, sino que hablara desde una perspectiva general. Y luego también aproveché en el título ese pequeño homenaje a un grandísimo poeta que vivió por estos lugares, por esta comarca, vivía en Baeza, pero también hizo sus visitas a Úbeda, como es don Antonio Machado, uno de mis poetas favoritos. Su poemario Soledades, Galería y otros poemas de 1907. Y al final, pues bueno, me decanté por este tema que les voy a mostrar a continuación. Y este tema es también, por otro lado, un homenaje a la ciudad que me ha visto crecer profesionalmente, como es la ciudad de Málaga. En concreto, un museo que actualmente está celebrando el 10º aniversario de su inauguración, el Museo Carmen Thyssen, que está precisamente situado muy cerquita de la calle Larios, es una calle emblemática de Málaga, la calle Compañía, más concretamente en el Palacio de Villalón, donde está ese Museo Carmen Thyssen. Y en ese museo podemos encontrar una galería, una sala dedicada al arte costumbrista y romántico, especialmente, lógicamente, del siglo XIX. Entonces, cuando uno visita esa sala y observa los cuadros, los temas que se tratan, uno se da cuenta de que hay una réplica perfectamente literaria, textual, a toda esa temática que se cierne en torno a la Pinacoteca, a esa sala en concreto. Entonces, la intención de esta ponencia es demostrar, mediante una visita virtual a esa galería, la relación entre pintura y literatura en un movimiento que finalmente se convirtió en género, como es el costumbrismo. Y luego también, pues, tratar de brindar una posibilidad didáctica, investigadora, no solamente mostrar los contenidos, sino también, por otro lado, buscar una posible aplicabilidad a todo ese conjunto, tanto pictográfico como textual. En el sentido de que considero que lo que allí se encierra es un magnífico muestrario de ejemplos y un laboratorio de análisis para el conocimiento de ese movimiento que al final se convirtió en género, que es el costumbrismo. Luego después recordaremos qué es el costumbrismo. Y luego también para una aplicación didáctica, pues, por ejemplo, para la enseñanza de la literatura, la enseñanza de la lengua, de la cultura, dado que ahí se explotan determinados tópicos que, por suerte o por desgracia, son bastante conocidos. Entonces, bueno, ese, digamos, o esa es la intención. Vamos a retrotraernos a nuestros tiempos del bachillerato y vamos a recordar los principios básicos del costumbrismo, porque no hay tiempo para más. Como saben, el costumbrismo es un movimiento de reivindicación que pretendía, en su esencia, captar y descubrir la realidad española. La intención era muy loable, pues trataba de fijar lo perecedero a consecuencia de la importación de las modas extranjeras en España. Hay un movimiento editorial inmenso en el siglo XIX
publicaciones, traducciones de revistas extranjeras que vienen de París, que vienen de Londres, que son los centros irradiadores de las nuevas modas. Y bueno, la mujer española, el caballero español, pues leía esas revistas, veía las ilustraciones de esas revistas, las nuevas modas, y bueno, parecía que se iba a perder la indumentaria, las costumbres tradicionales, a favor de estas que venían importadas o como consecuencia del progreso, de la introducción del progreso en nuestro país. Había, por tanto, un temor de pérdida de lo auténticamente popular debido precisamente a la introducción de ese progreso. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XIX, en un momento en pleno auge de lo que sería, más adelante, denominada la Revolución Industrial. Hay tres grandes líneas en el costumbrismo español como movimiento, insisto, que son las, digamos, trazadas por, no sé si puntero, por Mariano José de Larra, que es la línea, digamos, más seria dentro de nuestro costumbrismo, una línea que desgraciadamente se truncó porque todos sabemos cómo acabó el pobre Cígaro, acabó suicidándose, un costumbrismo bastante crítico con la sociedad española. No hay nada más que recordar su famoso artículo "Vuelva usted mañana", donde critica pues, digamos, esa relajación laboral del funcionariado español. Luego también tenemos dos grandes líneas que son las que más nos interesan, por orden creciente: Ramón Mesonero Romanos, el descriptor de las costumbres de Madrid, y finalmente el malagueño Serafín Esteban Calderón, el solitario, que es, dentro de lo que voy a hablar a continuación, el personaje más importante. ¿Qué es lo que pasa? Que estos costumbristas, como digo, tenían una intención bastante loable. Sin embargo, sus epígonos, pues, hacen ese movimiento, con esas intenciones bastante laudatorias, conviertan el movimiento literario en un género que, bueno, perdura hasta la fecha, como vamos a comprobar a continuación. Los epígonos de estos costumbristas se olvidan de los propósitos primigenios. Ya no hay un temor por un temor por la pérdida de lo auténticamente nacional, o sea, no hay un deseo de preservar esa autenticidad nacional, sino que simplemente se insiste en el tópico. Y entonces aparecen una serie de ismos que son los que enumero ahí: tipismo, pintoresquismo, magismo, y quizás el concepto más interesante, a mi juicio, y es el que vamos a desarrollar más adelante, que es el de plebeyismo. Los escenarios que se describen literariamente y también pictóricamente, como vamos a ver, son el Madrid de Mesonero Romanos y, por supuesto, la Andalucía de Serafín Esteban Calderón. Decía que este movimiento, que pasa a ser género, tiene su momento de mayor vitalidad en el siglo XIX, pero aún en el siglo XX mantenemos esa insistencia en el tópico, e incluso las modernas producciones audiovisuales, no solamente las nacionales, sino también las internacionales, pues se insiste en el tópico de lo que es realmente, o de lo que es para estos autores el andaluz. Por ejemplo, llama la atención que en una versión doblada de una película como El color púrpura de Steven Spielberg, para caracterizar el habla inculta, el habla iletrada de los esclavos, pues se utiliza una forma de hablar andaluza. Si ustedes ven la versión española de esa película magnífica de Steven Spielberg, se darán cuenta de cómo los afroamericanos hablan en un español andaluzano, como forma, digamos, de insistir en ese tópico. Este diálogo entre la pintura y la literatura supone un programa de actuación completísimo. Hay un afán contagioso por describir todos los aspectos destacables de la nación, de
detalles, rincones, personajes, tipos, oficios, costumbres. Yo les pongo como prueba, como evidencia de digamos, de esta meticulosidad, el título de una de estas colecciones costumbristas publicada en 1872. Fíjense en el título: las mujeres españolas, portuguesas y americanas, tales como son, en el hogar doméstico, en los campos, en las ciudades, en el templo, en los espectáculos, en el taller y en los salones. No queda ahí la cosa, sino que sigue: descripción y pintura, ya ven cómo hay esa sinestesia entre literatura y pintura, del carácter, costumbres, trajes, usos, religiosidad, belleza, defectos, preocupaciones y excelencias de la mujer de cada una de las provincias de España, Portugal y Américas españolas. Es decir, que el programa, como puede evidenciar el título, es completísimo. Y luego, en esa sinestesia entre literatura y pintura, en ese diálogo interdisciplinar, pues si nos fijamos en los títulos de otras colecciones costumbristas, nos damos cuenta cómo se insiste en la pintura. Los españoles pintados por sí mismos, los españoles de Ogaño, colección de tipos de costumbres dibujados a pluma, no con el pincel, sino con la pluma, es decir, por escrito, los hombres españoles, americanos y lusitanos pintados por sí mismos, y luego esta colección costumbrista tan interesante, esta revista, como es el Semanario Pintoresco Español. Si nosotros nos vamos al Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, la última edición de 2014, y nos vamos a la voz pintoresco, nos remite etimológicamente a pintor. O sea, se insiste en esa relación. Y si nosotros nos vamos a la definición de pintoresco, nos daremos cuenta cómo alude a un lenguaje, a un estilo adecuado para, y esa es la definición académica, pintar, no para escribir, pintar viva y animadamente las cosas. Si nos vamos a la otra vertiente, es decir, cómo la pintura está integrada dentro de la literatura, nos damos cuenta de que la muestra, el tipo textual más reconocido dentro del costumbrismo es el cuadro de costumbres, otra alusión a la pintura. Y si nos vamos al paratexto, es decir, digamos, todos los elementos que rodean a lo que es el texto literario, nos daremos cuenta de que todas esas colecciones que hemos comentado anteriormente aparecen profusamente ilustradas. Y no solamente profusamente, sino magníficamente ilustradas. De hecho, muchas de esas colecciones a las que he aludido anteriormente, la anterior ficha, las he tenido que consultar en la Sala Goya de la Biblioteca Nacional de Madrid. O sea, no está en la Sala General de Lectura, sino que está en las colecciones de obra gráfica, más que de obra literaria. Aquí les muestro la cubierta de una edición moderna del viaje por Andalucía del barón Charles d'Avilliers. Charles d'Avilliers recorrió Andalucía en la última, o en el último cuarto tercer cuarto, mejor dicho, del siglo XIX, y estuvo acompañado en todo momento de un grabador de la talla de Gustave Dauguet. Gustave Dauguet es conocido por esas ilustraciones magníficas de la Biblia, de ediciones de la Biblia, o también de ediciones del Quijote. Bueno, pues todos los grabados que aparecen en esta colección de textos costumbristas del barón d'Avilliers están ilustradas por Gustave Dauguet. Yo creo que la síntesis más perfecta, y espero que la amplitud de la pantalla permita ver los detalles de cada cuadro, el ejemplo perfecto de toda esta simbiosis entre pintura y literatura es este paisaje del puerto de Málaga en el año 1847 de Manuel Barrón y Carrillo. No es una obra pintada natural, sino que es una obra que está tomada, está calcada, copiada de un grabado reproducido en la obra de otro viajero francés, Alexandre de la Voz, el Voyage pittoresque et historique de l'Espagne, publicado en 1806. Y aparece de nuevo el término de Marras, pittoresque, pintoresco, aparece de nuevo. Y también es, digamos, muy representativo este paisaje
porque aparece ese incipiente industrialismo que he comentado antes, consecuencias de la introducción de la revolución industrial. Ven al fondo esas humaredas de las primeras chimeneas, de las primeras fábricas que aparecen en el puerto de Málaga. Es decir, es una imagen bastante nítida del panorama que quiero trazar en esta conferencia. Esta conferencia va a tener como leitmotiv dos, básicamente. Primero, que Andalucía, en segundo lugar estaría Madrid, pero sería Andalucía la región más pintada tanto con el pincel como con la pluma, es decir, el texto y también el cuadro, la obra gráfica, y por otro lado, también hay que tener muy en cuenta el concepto de la gracia andaluza como sol irradiador. Esa imagen de sol irradiador no es una imagen mía. Esa imagen la he tomado de un autor que indirectamente está muy vinculado a esta tierra, como es Antonio Machado y Álvarez, que publicaba sus textos con el seudónimo de Demófilo. Antonio Machado y Álvarez es el padre de Antonio Machado Núñez, el grandísimo poeta, que sin duda alguna, así lo ha evidenciado la crítica, por ejemplo Ian Gibson, todo lo que conoce Antonio Machado del saber popular, de esa composición popular que luego él aplica a sus poemas, la ha tomado precisamente de su padre, que es el padre precisamente de los folcloristas españoles, es el que introdujo la ciencia folclórica, en ese sentido primitivo, genuino, que ya no tiene, por desgracia, ya cuando hablamos de folclóricos hablamos de otra cosa, ¿verdad? Pues bueno, pues este autor, Demófilo, en el posfacio de la obra de un colega suyo, también inminente folclorista, Francisco Rodríguez Marín, el bachiller de Osuna, pues en sus cantos populares españoles, Demófilo trata de definir qué es la gracia andaluza y qué es la gracia a la mujer española. No voy a leer todo el texto porque si leyera todo estaríamos aquí toda la mañana y no quiero abusar de su tiempo, pero por un lado, la inefabilidad. Nadie sabe definir a ciencia cierta qué es la gracia andaluza. No hay lengua ni pluma humana que acierte a describirla. Por otro lado, la escasa formación del pueblo andaluz en el siglo XIX. Todo el mundo sabe las condiciones económicas, culturales de la sociedad andaluza de aquella época. Aquí dice Demófilo que el hijo del pueblo andaluz, si supiera escribir, si tuviera formación, os lo expresaría de una manera más clara y primorosa que podría hacerlo un erudito, un intelectual de la talla, por ejemplo, de Demófilo. Y, en tercer lugar, y aquí es donde, digamos, a donde quiero llegar, la gracia, dice Demófilo, es el sol que ilumina a todas las cualidades de la mujer andaluza. Todas las cualidades de la mujer andaluza son como planetas que orbitan alrededor de esa estrella que es el sol, que es la gracia de la mujer andaluza. Bien, pues teniendo como leitmotiv ese concepto, nos vamos a encontrar una serie de actantes, de tipos, que se repiten por doquier. El bandolero, el cantaor, el charrán, la cigarrera, el contrabandista, el cura, el gitano, el torero, la maja. Lo vamos a ver en óperas, lo vamos a ver en zarzuelas, lo vamos a ver en textos literarios. Manifestaciones de esa gracia, la chulería, la exageración, el chascarrillo, ahora diríamos chistes, el piropo, el requiebro amoroso, el revuelo, la reyerta, y también en una serie de escenarios, que son los que se reproducen tanto pictórica como literariamente. El callejón, la corrala, la feria, la plaza de toros, el puesto de rosquillas, la reja, la escena de reja, la romería, la taberna, etcétera, etcétera. No me da tiempo a ver todos con detalle, aquí lo que vamos a ofrecer es simplemente una selección. Y para ello vamos a centrarnos en primer lugar en los tipos pintorescos. Y he elegido dos. En primer lugar, el torero, que es quizás el tipo por antonomasia. Y en segundo lugar, el cantaor. Y he, digamos, ilustrado, todas estas ilustraciones son cuadros que podemos ver
físicamente en la colección del Museo Thyssen, he ilustrado estos dos tipos, primero con un cuadro de Cortellini, Paquiro antes de una corrida. Paquiro era el torero por antonomasia de la época, era el José Tomás del siglo XIX, levantaba pasiones. Él fue el inventor del traje de luces. Si los toreros actualmente se visten como se visten, es precisamente por la innovación que introdujo Paquiro en sus faenas, en sus corridas de toros. Paquiro es el protagonista de aquel famoso poema de Federico García Lorca. En el café de Chinitas dijo Paquiro a su hermano: soy más valiente que tú, más torero y más gitano. Pues ese es el Paquiro que aparece ahí representado en este cuadro de Cortellini, donde aparece muy gráficamente rechazando esa copa de vino que le ofrece la maja, la dama, porque ya se ha puesto serio, porque va a empezar ya su faena. Ya va a entrar en la plaza y tiene que estar perfectamente concentrado. Y luego tenemos este cuadro de un autor menos conocido, Rafael Benjumea, Baile en una venta, donde aparece una escena, pues precisamente de eso, de cante y de baile, de juerga. Bueno, ahí quizás la imagen de la bailarina así, con ese cuello torcido, posiblemente no sea muy natural, ¿no? Es quizás uno de los pocos defectos que le podemos encontrar a ese cuadro. Está un poco forzada la bailarina para que no nos dé la espalda. Vamos a ver esta caracterización del torero, insisto, no leyendo completamente el texto, sino insistiendo en lo más importante. Uno de los tópicos que se repiten constantemente es que el torero siempre tiene que ser andaluz. No puede ser de otra región española. Y si no es andaluz, se tiene que andaluzar. Dice el autor que con ser andaluz, estamos hablando de Tomás Rodríguez Rubí, que es un autor malagueño, dice que el torero siempre es andaluz y que con ser andaluz se adelanta la mitad del camino. Aquí lo más interesante de este texto es que prácticamente debemos tener al lado un diccionario de gitanismos y un diccionario de germanía, porque si no, no nos enteramos de lo que está diciendo Rodríguez Rubí. Dice: aunque haya salido de la Ribera del Miño, es decir, aunque haya salido de Galicia, tiene que adoptar una actitud andaluza. Que conste que se puede ser andaluz sin haber nacido en Andalucía, porque según estos costumbristas, el andaluz nace donde quiere, no necesita ser necesariamente nacido en Andalucía. Me voy a levantar para que vean, digamos, lo que quiere decir el autor en esta escena. Dice: cuadrándose en regla, como un buen torero, con el estache sobre el pliso derecho, es decir, con el sombrero sobre la ceja o el ojo derecho, embozado en la nube, apoyando la siniestra bae en la caera y en la diestra con los dos lamputes sosteniendo un prajandín, es decir, sosteniendo un cigarrillo. Esa es, digamos, la traducción de todo lo que aparece ahí. Y al final, con esa expresividad, con esa manifestación de la oralidad andaluza, se nazca donde se nazca, adoptando esa actitud y diciendo: aquí hay un ejemplo, toda mi casta de Jerez, pues ya uno se hace oficialmente torero. Bien. Bueno, pues uno se acerca a la colección costumbrista del Thyssen y nos encontramos con ese cuadro, y donde vemos en el cuadro del padre de Gustavo Adolfo Bécquer, del famoso poeta romántico José Domínguez Bécquer, vemos ese cuadro titulado Magia y Torero, donde aparece el torero, pues, con la actitud típica, la pose típica de lo que es un torero. Ahí lo vemos con el estache sobre el pliso derecho, lo vemos embozado en la nube, lo vemos con la siniestra bae en la caera y con la diestra sosteniendo con dos langutes un prajandín. Y aquí, pues, cortejando
a una maja. Es decir, la correspondencia literaria y pictórica es completa. Vamos a ver otro segundo tipo, que es el cantaor. Se insiste, igual que el torero, el cantaor tiene que ser necesariamente andaluz. Forzosamente ha de ser, y lo es de seguro, andaluz. El cantaor o el proyecto de cantaor visita en Madrid a sus amigos, siempre en unos escenarios que no son precisamente muy edificantes, tabernuchos, sitios donde se come mal, boquerones fritos, no se sabe cuándo y en qué provincia, gente que conoce, pues, que pertenecen a determinados sectores marginales, y aquí está, por ejemplo, Luis, andaluz nacido en Madrid. Por eso digo que lo de ser andaluz no es necesariamente una condición geográfica, sino que el andaluz nace donde quiere, siempre a partir de estos textos. Y luego, pues bueno, inclinación al juego, las mujeres, es decir, un sinfín de tópicos. Bien, aquí tenemos otras dos representaciones del cantaor, los cantaores, en sendos cuadros de Cortellini, escenas de taberna. Cortellini parece que está muy aficionado a dibujar escenas donde hay que rechazar la última copa de vino. En este caso no es a Paquiro, no es al torero, sino que en el cuadro de la derecha una dama mira embelesada a un majo que le está ofreciendo una copa de vino. No sé con qué intenciones está ofreciéndole esa copa de vino a la muchacha, que aparece ahí como arrobada, ¿no? Ya posiblemente con una copita de más, ¿no? Y ahí está la tabernera, que es esa señora mayor, que está diciéndole, deja de darle vino a la maja, a la chica, porque ya ha bebido demasiado. Ese es el cuadro de Cortellini. Bueno, ahí está el tocador con su guitarra, sosteniendo la guitarra en una posición que no es como se, digamos, utiliza actualmente. Algunos tocadores actuales, como Corrina de Badajoz, pues sigue manteniendo esa posición clásica de la guitarra, pero sin lugar a dudas no es lo más frecuente. El cantaor me va a servir para introducir el concepto de plebeyismo. El concepto es acuñado por el genial José Ortega y Gasset en su teoría de Andalucía, y hace alusión a que, a diferencia de las noblezas del resto de Europa, hablamos de la nobleza francesa, de la alemana, de la inglesa, la nobleza española se mezcla con el pueblo a la hora de celebrar sus fiestas. Las fiestas populares son foco de atracción para la nobleza española. Yo siempre pongo la misma imagen, la duquesa de Alba. La duquesa de Alba acudía a romerías, acudía a ferias, acudía a fiestas, haciendo, encarnando, personificando ese concepto de plebeyismo que acuñó precisamente José Ortega y Gasset en su teoría de Andalucía. ¿Cómo vemos que en el cante flamenco el costumbrismo pasa a ser un movimiento a ser un género? Pues en los escenarios en los que se mueve el cante. Pasamos de unos escenarios íntimos, lo hemos visto en los cuadros, la taberna, la cueva, la chabola, pasamos a lugares, digamos, con una mayor, digamos, afluencia de público. Estamos hablando, por ejemplo, de los tablaos. De los tablaos se pasa a los cafés cantantes. Precisamente el café de Chinitas era un café cantante. Hay una película de Antonio Molina, que el cantaor, que se llama así precisamente, el café de Chinitas. Bueno, pues cuando hace un siglo, porque hace precisamente un siglo, Manuel de Falla y Federico García Lorca organizan en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra de Granada el famoso Festival de Cante Fondo, es precisamente para reivindicar la esencia del canto. Es decir, querían hacer desaparecer de los tablaos, de los cafés cantantes,
toda esa, digamos, esencia del cante hondo, del cante flamenco. Esa fue, digamos, la intención, la reivindicación de Manuel de Falla y Federico García Lorca. Recuperar esa esencia que se había difuminado precisamente por esa masificación, por esa popularización, por ese plebeyismo en torno al cante flamenco. Ya no reclamaban los cantes los vecinos del barrio, sino que eran los señoritos, la nobleza, la que pedía que cantaran para ellos los artistas, los cantadores. ¿Dónde? Pues en tablaos, en cafés cantantes. Bueno, pues ya hemos visto que se ha popularizado el cante flamenco de tal manera, pues que ya, como no sea en un festival o en un, no sé, en una sala para guiris, y perdón por el término, pues muy raramente se puede escuchar el flamenco en su emplazamiento original. Bueno, dicho esto, hay una segunda caracterización del cantaor que me interesa especialmente porque incide de nuevo en que tiene que ser forzosamente andaluz. Ha nacido el cantaor bajo el esplendente sol de Andalucía, donde la gracia y el salero rebosan por todas partes, pero por otro lado, si nos fijamos en el texto, dice que hay 3 escenarios, 3 lugares fijos en los que han nacido los cantaores. En primer lugar, por orden decreciente, en primer lugar Sevilla, y más concretamente el barrio de Triana. En segundo lugar, Málaga, y más concretamente el barrio del Perchel. Y en tercer lugar, si no es de Málaga y si no es de Sevilla, pues irremediablemente tiene que ser de Cádiz. Esos son los 3 lugares donde, digamos, encontramos a los cantaores. Bueno, aquí tenemos una representación también de un baile en Triana. Estamos en la otra orilla del río, al fondo se ve la Torre del Oro y la Girala de Sevilla. Aquí también aparecen escenas de cortejo. Vemos como muchos de los majos, más que atentos al baile y al cante, están atentos a las acompañantes, ¿verdad? Luego insistiremos en estas escenas de cortejo. Este cuadro es especialmente hermoso, el baile para el señor cura. Nos sirve también para introducir a un personaje que se va a reproducir pues, recurrentemente en todo, digamos, esta colección de cuadros y también de textos. El baile para el señor cura, y aquí aparece de nuevo el señor cura como oficiante de una boda. Estamos, quizás sea el cuadro más moderno de toda la colección, ya estamos hablando del principio del siglo XX, 1905, aparece un cura en su sillón prioral al lado de los novios. Se da cuenta uno de cómo el novio está ufano con su curo en la mano, contento de la faena realizada, su casamiento. La chica está así como ensimismada, se está brindando por la nueva pareja, y detrás vemos a unos suegros que están con aire así pues de resignación. Fíjense en el gesto de la mujer, diciendo dónde se ha metido mi hija, ¿no? Y mientras el marido pues está ahí un poquito. Luego, la hermana, posiblemente sea la hermana la que esté ahí en la puerta, en el dintel, pues sonriente, ¿no? Porque su hermana se ha casado. Y luego, bueno, pues la escena típica con el tocaor y el cadete que, bueno, está mirando a una maja que no le está prestando atención, y sin embargo la que hay, digamos, a su derecha, pues sí le está prestando más atención que él a ella, ¿no? Es decir, ahí se están reproduciendo muchísimos estereotipos. Hablábamos del cura. Aquí tenemos otra escena bastante simpática, en la que una serie de monjes franciscanos se están riendo de un compañero suyo de profesión, que acaba de venir de la ciudad con la compra de la fruta y de la verdura, y que parece que tiene ciertos problemas con la mula que ha transportado la carga. Esta escena tan simpática nos sirve también para introducir otra manifestación de la gracia, que es el chascarrillo. Modernamente lo llamaríamos el chiste, y también nos sirve para
ver esa particular relación que tienen los clérigos con las mulas, los burros, los jumentos, todas estas bestias que sirven como animales de carga. Bueno, pues fíjense hasta qué punto está enquistado el tópico, que en una colección como la que hemos mencionado antes, la del barón d'Avilliers, la del viaje por Andalucía, con ilustraciones de Doguet, pues aparecen chascarrillos que tienen como protagonistas a gitanos, a mulas y a curas. Y aquí pues no me resisto a leer dos de estos chascarrillos para que se den cuenta pues la gracia que tiene d'Avilliers de contarnos, ¿no? Un gitano, y fíjense la ironía, que cosa extraordinaria fue a confesarse, cosa extraordinaria, le dice al padre cura: padre mío, me acuso de haber robado una cuerda. El cura le responde: válgame Dios, ¿cómo no has podido resistir a la tentación? Tú sabes que el robo es un pecado mortal. Bueno, si es una cuerda, felizmente podría ser más grave la cosa, pero insiste el gitano: pero padre, tengo que decir que a continuación de la cuerda estaba el arnés. ¿Eso es todo? Sigue el gitano: tras el arnés se encontraba la albarda. ¿Cómo? ¿La albarda también? Sí, padre, también la albarda. Y debajo de la albarda estaba la mula. Esa es más negra, es decir, esa es la peor parte, ese es el pecado mayor, dijo el confesor. No, padre, respondió el gitano, que creía que se trataba del animal robado. No era tan negra como las mulas que la seguían. Es decir, que estamos hablando de, al principio, robar una cuerda y acabar con una real de mulas. Y el segundo también es muy gracioso. Digamos otra historieta de un gitano que va a confesarse también, pasando revista a algunos de sus pecados, y vio en la ancha manga del confesor una tabaquera de plata que escamoteó con habilidad. Se la bisló. Esto es un robo en directo, en tiempo real. Acúsome, padre, de haber robado una tabaquera de plata. Le dice el cura: pues hijo mío, tienes que devolverla. Padre, ¿la quiere usted? ¿Yo? ¿Qué quieres que haga con ella? Replicó el confesor. Es que, sabéis, prosiguió el gitano, se le ha ofrecido al propietario y la ha rechazado. Bueno, eso entonces es diferente. Puedes quedarte. Aquí aludía a un cuento, un autor del siglo XX que conozco bastante bien, el gitano Antonio Alcalá Venceslada, que también juega con este tópico del cura, de la mula y del gitano. Es un cura que regatea con un gitano acerca del coste de una mula que quiere comprar. Claro, los gitanos entre ellos empiezan a hablar en su lengua, en caló, y le decía un compadre suyo al gitano que estaba haciendo la venta: cumple, sube, sube, pensando que el cura no conocía el caló, hasta que al final pues el cura le dice que ¿qué esto de subir y subir? Vamos a ponerlo, además hablándolo en su argot, vamos a poner el precio fijado y vamos a pagarlo en cómodos plazos. Entonces, claro, los gitanos se quedan sorprendidos de cómo el cura conoce su forma de hablar. Bien, aquí tenemos otra representación en el Museo Carmen Thyssen de esa relación entre clérigos y mulas. Aunque este escenario ya no es andaluz, aquí estamos en Valencia. Esta maja que está besando la mano del cura está vestida pues como una fallera, es valenciana. Bueno, vamos a seguir con esta manifestación de la gracia, como es el chascarrillo, introduciendo otro animal que también va a ser protagonista en la colección pictográfica del Thyssen y también en los textos literarios costumbristas. Estamos hablando, lógicamente, de los toros. Y me gustaría contar este chascarrillo que cuenta Nicolás Díaz de Benjumea en una de las colecciones costumbristas. Había prohibido el Señor que se diese entrada en el cielo a ningún andaluz. ¿Y por qué? Pues porque todo lo tomaban a guasa, a cachondeo. Y no había seriedad posible en la corte celestial. Con todo eso, un día logró engatusar a San Pedro a uno, por más señas, sevillano.
Alarmados los vecinos con la entrada de aquel mozo, los vecinos son las almas del cielo, trataron de engañarle por todos los medios posibles, a ver si se le podía traer fuera de puertas. Pero el pez, era muy largo para caer en tan pequeñas redes. Fue San Pedro, acongojado, a visitar a San Juan, contarle el caso y pedirle consejo. Y después de haberle oído con atención, le respondió: diálogo entre San Juan y San Pedro. Y fíjense en el hipocorístico tan gracioso: no temas, perico, esto es negocio concluido. Ese hombre saldrá hoy mismo y yo soy el que le va a poner de patitas en la calle, pero se me ha de dar lo que yo pida. Eche usted por esa boca, replicó Pedro. Pues lo que yo quiero son 2 varas de percal encarnado, es decir, 2 varas de tela morada, como un capote de torero, y que se me haga incontinenti, es decir, rápidamente, una capa torera. Hízose en efecto, y con ella bajo el brazo salió San Juan a la puerta afuera, dejando encargado que entretuviesen al andaluz por allí cerca. De repente se oyen voces de ¡Huy, toro! ¡Huy, toro! Y aparece San Juan frente a la puerta con la capa desplegada haciendo verónicas. San Juan haciendo verónicas. El andaluz, que oye decir toro, sale con una exhalación diciendo: ¿dónde está ese bicho? ¿Dónde está ese bicho? Y apenas se le ve en campo raso, se entra San Juan de un salto y pega a San Pedro un portazo que todavía está sonando en los cielos. Esa fue la forma de expulsar a un andaluz del cielo, del paraíso. Aquí tenemos una representación de todo lo que puede causar un bicho suelto, un toro suelto, como por ejemplo en este banquete interrumpido. Aquí aparece, pues eso, una vorágine en la que un señor cae con un cesto de naranjas, otros se meten debajo de la mesa, otros están esperando al toro que se ve allí al fondo, a la izquierda, en la penumbra, allí en el portón. O sea que esa es, digamos, la reacción ante el toro, ante la bestia suelta. Una escena de una plaza de toros que está tomada de otra colección de textos de Aglaya, Talía y Eufrósimo. Bueno, pues, si los clásicos hubieran conocido la gaditana, no hubieran representado a las gracias con 3 mujeres, sino con solamente una, es decir, con una gaditana. No necesitarían más mujeres. Es decir, la gaditana es el culmen, por antonomasia, de la gracia andaluza. Ya saben que, bueno, las 3 gracias siempre han sido representadas como 3 mujeres. Aquí tenemos la representación de Rafael, más, digamos, renacentista, y luego ya más barroca de Pedro Pablo Rubens, que pueden ver en el Museo del Prado. Y bueno, imagínense volvemos otra vez al principio, estábamos hablando del puerto de Málaga. El mismo autor, Manuel Barrón y Carrillo, hace también esta vista de Cádiz para, digamos, hacernos una idea de cuánta sal tendría que derramar la gaditana para hacer saladas las aguas del Atlántico. Digamos que esta imagen es un tópico, se representa muchísimas veces, no solamente para la mujer gaditana, también lo podemos ver la mujer malagueña, por ejemplo. Toda la zona costera, pues la mujer oriunda de aquella zona costera tiene tanta sal, tanto salero, que por eso las aguas del mar están saladas. Hay un verdial, que es una copla popular malagueña, que dice: antiguamente eran dulces todas las aguas del mar, se bañó una malagueña y se volvieron salas. Así que no es solamente, digamos, propiedad exclusiva ese salero de la gaditana. Otra manifestación de la gracia, esta sería la última que vamos a ver aquí, no quiero abusar de su tiempo, es el piropo o el requiebro amoroso, que dio lugar a expresiones que ya están desapareciendo. Una sin duda es la de mascar hierro. Era tan íntimo el encuentro entre los amantes, aunque hubiera una verja o una reja de por medio, que bueno, que al final pues el paladar
a hierro, ¿no? Porque estaban, como dice la expresión, mascando hierro. Y otra que, bueno, los que, digamos, sean de mi generación todavía conocerán, la de pelar la pava, pero que ya prácticamente ha desaparecido. Ya a un joven le dices que está pelando la pava con otro o con otra y no reconocen la expresión. Pero esa expresión es del 19 y viene precisamente por estas escenas de reja, de piropo, de requiebro amoroso, ¿eh? Y dicen las malas lenguas que se llegaron a producir embarazos, a pesar de haber una reja de por medio. Bueno, dicen las malas lenguas. Vamos a ver una ejemplificación de ese requiebro amoroso, ¿eh? Vamos a ponernos en escena. Un paso de Semana Santa, una procesión que, digamos, se están presenciando una madre con su hija que al parecer es un bellezón, ¿eh? Y un nazareno que pasa por la procesión pues se fija en la niña, ¿no? Y entonces empieza a hablar con la madre. En una parada de la estación de penitencia se pone a hablar con la madre y le dice el nazareno a la madre: ¿es usted la madre de este pimpollo? Le dice la madre: para servir a usted y a Dios. Esa reproducción de la oralidad, para servir a usted y a Dios. Pues debía usted parir todos los días. Para darle a usted gusto, ¿no es verdad? No, señora, para alumbrar la tierra. Vaya, que tiene el señor gana de bromas. Bien podría usted emplear el tiempo en otra cosa. Y ya llega el remate. ¿En qué mejor que en contemplar esa cara de Azucena? Bien, pues este cuadro de Alfred de Godin, una cofradía paseando por la calle Génova, cualquiera de estas señoras que están aquí vestidas con el traje habitual de la Semana Santa del 19, ese traje de mantilla, ese vestido de mantilla, pues podrían ser perfectamente protagonistas de este texto literario que les he comentado, ¿eh? Hay muchas escenas de cortejo representadas en la colección costumbrista. Aquí vemos vendedoras de rosquillas que están, pues, digamos, como testigos mudos de escenas de cortejo. Aquí tenemos otra también en un rincón de Sevilla. Bueno, hay distintas parejas, una en una esquina, otras allí en aquel ventanuco, pues eso, cortejándose, ¿no? Pero el que más me interesa es precisamente este de José Rico y Cejudo, Andaluces en la venta. Hay aquí un señor que está vendiendo flores a una serie de damas y ahí aparecen dos parejas, una sentada, una botella de vino en medio y otra de pie, la señora con un abanico. Pero lo que me interesa sobre todo es lo que actualmente se conoce como paisaje lingüístico, yo lo llamaría mejor paisaje filológico, porque a lo mejor no se ve desde su posición, pero en la parte superior del ventanuco aparece venta del tío Fauga, venta con B. Eso no es un dialectalismo, eso no es propio de Andalucía, eso es simplemente una representación de una escasa formación, digamos, ortográfica, que hace que, bueno, confunda la B y la V y ponga B en vez de V. Venta, una venta. Der, eso sí, del tío Fauga, der tío, ese rotacismo, el paso de la L a la R, der tío Fauga. Y luego, más abajo, que ya hay, creo que es imposible que lo vean, pone menúo, es decir, menudo, pérdida de la D intervocálica, menúo, que es muy característica no solamente de Andalucía, pero en Andalucía está más pronunciada, menúo, y caracole. No aparece esa S al final, aparece esa S como pérdida. Pues en Andalucía, como saben, la S, ustedes lo habrán podido comprobar, la S se pierde, la S final de palabra, la S final de sílaba. Caracoles se convierte en un caracole. En la Andalucía oriental, que se abre, caracoles. Mientras que en una escena como esta, que puede ser una escena sevillana, pues es caracole, con la E cerrada. Mientras que en la Andalucía oriental, digamos que por armonía vocálica, nosotros podemos saber, simplemente pronunciando una sílaba, si esa palabra es singular o plural. Si yo digo K, singular o plural, no necesito decir caracole, K, 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 K. ¿Se dan cuenta? Apertura, cierre. La Andalucía oriental abre todas las vocales dentro de la sílaba, de la palabra, perdón, mientras que la Andalucía occidental no las abre.
permanecen cerradas. Bien, como conclusión, la colección costumbrista, a mi juicio, es un excelente muestrario de ejemplos, laboratorio de análisis para estos temas que estamos comentando aquí o que hemos comentado aquí. Y yo creo que sería muy interesante su aprovechamiento como espacio didáctico, no solamente para la contemplación, sino también para el estudio, la enseñanza y la difusión. Me van a permitir el anglicismo, pero creo que es el que mejor se adecua a lo que aquí pretendo. Podría haber una serie de spin-off, de derivaciones o de ramificaciones de todos estos temas que estamos comentando, pero que por falta de tiempo no puedo desarrollar. Por ejemplo, el orientalismo, toda la influencia del Islam, de lo árabe, en la cultura andaluza, que tiene también su reflejo en la literatura. No hay nada más que ver los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, influido precisamente por ese orientalismo. El plebeyismo, que podríamos haber desarrollado in extenso, o también, como hemos visto en este último cuadro de Rico y Cejudo, la representación de la oralidad andaluza. El costumbrismo es uno de los movimientos artísticos donde mejor se incardinan la pintura y la literatura, y el costumbrismo, por desgracia, es un movimiento que se convierte en género y que, por tanto, aún perdura, manifestado en las modernas producciones audiovisuales, la Juani de Médico de Familia, por ejemplo, y se manifiesta, en este caso, en el siglo XIX al menos, por igual, en la pintura y en la literatura. Por tanto, yo creo que el diálogo entre el pincel y la pluma ha sido demostrado. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Enhorabuena. Le pasamos la palabra a Rafael del Moral, presidente de la Asociación Europea de Profesores de Español. Muchísimas gracias, doctor Carrascondo. Ha sido una excelente elección para este congreso y es un momento para decir, y creo que es un momento oportuno, para decir que mi primera idea era invitar a Muñoz Molina, que es de aquí, a dar esta conferencia inaugural. Me puse en contacto con él y parecía que todo iba bien, pero me dijo que estaba muy cansado, que este era el momento en que quería descansar del trabajo que tenía todo el curso, que estaba de vacaciones y que seguramente vendría en otra ocasión, pero en este momento era imposible. En fin, se excusó con una carta muy agradable que en la asamblea, si queréis, puedo leer o algo. Y la segunda, puesto que él no podía venir, pues llamé a Joaquín Sabina, que es el otro gran personaje de aquí, ¿no? Y bueno, puso una excusa peregrina, dijo que durante esta época pensaba estar en el extranjero, pero después he podido saber que la verdadera excusa es que está enfermo, ¿verdad? Y prácticamente tiene muy pocas apariciones en público últimamente. Debe decir que también se excusó. De todas maneras, no era fácil que viniera porque él se mueve para los conciertos y demás. Y entonces llamé al profesor Carrascondo, que nos ha suplido perfectamente las carencias de los profesores de los obetenses que no han venido. Bien, pues para concluir entonces, quiero decir que el profesor Carrascondo es autor de una excelente colección de libros, como por ejemplo la lexicografía en las variedades no estándar, como por ejemplo la creatividad léxico-semántica y diccionario, la épica del diccionario, palabras que cambiaron en la historia, es decir, ha demostrado perfectamente que maneja el lenguaje como nadie y que tiene un futuro extraordinario después de esta juventud que manifiesta. No voy a entrar en todo su currículo, pero sí diré que es académico correspondiente electo de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, miembro del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de Salamanca y Associate Editor de la revista Hispania.
entre otras cosas, ¿verdad? Colabora en la revista Archiletras, escribe por todos sitios, en fin, es un verdadero personaje en el mundo de las letras españolas. Muchísimas gracias por esa brillante intervención, y para concluir diré algunas cositas más que, para terminar con la presentación que teníamos previstas, y es que quiero agradecer, dar la bienvenida evidentemente a este congreso, pero no nos vamos a repetir, ¿verdad? He tenido una anécdota en la entrada dice, ¿qué congreso es? Digo, el 56º. Y se han quedado un poco asustados aquí en la entrada. Digo, no, para los de la LOCSE el 56. Bueno, es el congreso más fresquito de todos, y para quienes aún no lo han visto, sabéis que para mitigar el calor tenemos un abanico que todavía no ha funcionado, porque tenemos aire acondicionado aquí, pero no lo teníamos cuando nos vimos por primera vez, ¿verdad? Ha sido una suerte. Lo estamos estrenando nosotros, o sea que es una suerte porque, estamos en un sitio, no sé si vamos a tener que oír misa o no. No es obligatorio, pero podríamos. Bien, entonces, esta sala nos va a acoger el lunes, mañana martes y el viernes. El miércoles no, porque estamos en Úbeda, en Baeza, y el jueves tampoco, porque la sala está ocupada con una obra de teatro, la preparación y la difusión por la tarde. De manera que ese jueves tendremos la jornada de ponencias de la mañana y la asamblea y las elecciones de la tarde en la sala Julio Couzo, que está aquí al lado, que la hemos